¿Quién le dio permiso para sentarse ahí? Este asiento de honor es para mi madre biológica. ¿Quién se cree que es usted para sentarse aquí? ¡Lárguese! La voz de mi nuera, Simorena, resonó fríamente entre el brindis de más de 50 invitados. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, me empujó con fuerza fuera de la silla. Todo mi cuerpo se desplomó sobre el suelo helado, justo en medio de la espléndida fiesta de Navidad. La copa de vino se hizo añicos, pero ese dolor no fue nada comparado con el silencio de mi hijo. Él se quedó allí, ajustándose la corbata, viendo cómo su esposa humillaba a su madre. Y luego apartó la mirada, como si yo fuera una mancha que necesitaba ser borrada ante los invitados. Me levanté con dificultad entre risitas sofocadas, reprimiendo el temblor en mi interior. ¿Creen que soy una vieja senil y acabada? Su mayor error fue despertar a mi verdadero yo, precisamente esta noche. Mi nombre es Altagracia Montúfar Quiñones. Ese nombre fue una vez sinónimo de terror y respeto en el mundo de los negocios. Soy la dama de hierro que construyó con una sola mano todo un imperio de transporte desde cero, la viuda que se tragó las lágrimas para guiar a su familia a través de la tormenta tras la muerte de su esposo. Creí ciegamente, que había criado a un hijo decente, a un hombre con columna vertebral, pero en este preciso momento, tirada sobre el mármol frío, con un dolor punzante que sube desde mis rodillas hasta la cadera, la jefa doña Altagracia ha muerto. Ante 50 pares de ojos que me miran con una mezcla de lástima y horror, ya no soy la reina del imperio que creé. Solo soy un mueble viejo, roto y estorboso. Me he convertido en un cero a la izquierda, un obstáculo, una vergüenza que necesita ser barrida de la fiesta. Y lo peor no es el golpe físico, no es el dolor agudo de los huesos viejos golpeando el suelo duro. Lo peor es la sensación de que toda mi vida se derrumba ante mis ojos, desnuda y humillante. Esta noche debía ser la noche más perfecta. Había elegido cuidadosamente el vestido de seda azul marino que más le gustaba a mi difunto esposo. Me había perfumado con ylang ylang, el aroma de los recuerdos felices. Entré al salón con el corazón lleno de amor, inhalando el olor del pavo asado mezclado con cálidas especias, admirando las luces doradas en el árbol de Navidad. Todo parecía demasiado perfecto. Caminé entre los invitados, sonriendo y saludando a Basilio y a los socios, a los parientes lejanos, a los amigos de Simorena. Ellos también me devolvieron la sonrisa. Ahora, tirada aquí, me doy cuenta de que esas sonrisas eran tan afiladas como dagas escondidas bajo la manga. Los recuerdos de hace unos minutos se rebobinan en mi cabeza como una película en cámara lenta y obsesiva. Me había dirigido hacia la larga y lujosa mesa del banquete, la mesa que mi propio dinero compró hace décadas. Caminé hacia la cabecera, mi lugar legítimo, el lugar de la cabeza de esta familia. Fue en ese momento cuando Simorena me bloqueó el paso. Se plantó allí como un muro de hormigón armado, con su ajustado vestido dorado y una copa de champán en la mano. Su mirada, esa que todos los días fingía dulzura, ahora me miraba como si fuera un parásito. «Simorena, hija, ¿qué pasa?», pregunté, intentando ingenuamente pasar a su lado. Pero ella no se movió ni un milímetro. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal y dictando la sentencia de muerte para mi autoestima. «Este lugar es para doña Elcira. Ella es la invitada de honor hoy. Usted sobra, Altagracia. Váyase a la cocina o a su habitación. No estorbe mi vista. Hija, por favor, no hagas una escena. Soy la madre de tu esposo. Este es mi lugar. No, ya no es suyo». Y luego el empujón, la caída. El sonido seco de los huesos al chocar, las copas de cristal vibrando sobre la mesa. La música navideña seguía sonando, alegre de una manera grotesca, burlándose de la mujer que yacía a los pies de su nuera. Intenté levantar la cabeza entre el aturdimiento, buscando el único salvavidas. Basilio, mi hijo, mi propia sangre, estaba allí, a solo 3 metros de mí. Vi sus manos cerrarse en puños. Sus ojos se encontraron con los míos durante un segundo eterno. Esperé que se lanzara hacia mí. Esperé que le gritara a su esposa. Esperé que protegiera a la madre que sacrificó toda su vida por él. Pero no. Basilio bajó la cabeza, se dio la vuelta, fingiendo ajustar el nudo de su corbata. Me abandonó. El silencio mortal que envolvía la habitación se rompió, pero no por una disculpa. «Simorena»,
Con la velocidad de un demonio cambiando de cara, transformó su rostro lleno de odio en una máscara de pánico dramático. Se llevó la mano a la boca y gritó histéricamente: «Dios mío, miren lo que ha hecho. Ha vuelto a beber a escondidas». ¿Qué? Me quedé paralizada. No había tocado ni una sola gota de alcohol. Intenté abrir la boca para explicarme, pero el dolor en la cadera me robó el aliento. «Les dije a todos que no le dieran alcohol», gritó Simorena, interpretando el papel de víctima desesperada a la perfección. «El médico ha dicho muchas veces que no se puede tomar la medicina para la demencia con alcohol. ¿Por qué nos hace sufrir así, madre? Mírese, ni siquiera puede mantenerse en pie. Siempre nos avergüenza de esta manera». Bill. Todo era una mentira, Bill. No tomo medicina para la demencia. Mi mente está más clara que el agua de manantial, pero los susurros venenosos comenzaron a colarse en mis oídos como serpientes. Pobre Simorena. Está vieja y senil, y encima borracha. Qué triste terminar así. Aún podía sentir el frío del mármol en mi mejilla, pero ese frío no era nada comparado con el hielo que se extendía en mi pecho cuando busqué la mirada de Basilio una vez más. Estaba allí. El hijo por el que trabajé 18 horas al día para que nunca le faltara un plato de comida caliente. Estaba allí, rígido como una estatua de sal. Lo miré fijamente, ignorando el dolor. Le supliqué con la mirada, no por lástima, sino por un mínimo de dignidad. Mis labios se movieron y supe que él leyó mis palabras. «Hijo, levántame, por favor». Basilio parpadeó. Vi su mano derecha contraerse, una intención inconclusa de tender la mano hacia su madre. Por un instante, vi la sombra del niño obediente que solía ser, pero ese rayo de esperanza se apagó, aplastado instantáneamente por las garras de la mujer que estaba a su lado. Esta vez Simorena no gritó. Hizo algo mucho peor. Se acercó al oído de su esposo, con una dulzura falsa que me revolvió el estómago, y apretó fuertemente el brazo de Basilio con sus uñas afiladas. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada gota de veneno que vertía en el oído de mi hijo. «¿Recuerdas la bañera llena de sangre, cariño?». Elige. Esa vieja, oyó. La frase quedó suspendida en el aire, invisible para los invitados, pero fue un golpe mortal para mi hijo. Vi cómo el rostro de Basilio perdía hasta la última gota de sangre. Empezó a sudar frío. Los ojos marrones que heredó de su padre se llenaron de un terror patético. No era miedo por mí, sino el miedo de una bestia atrapada en una trampa. Miedo a perder a quien guardaba su oscuro secreto. Basilio retiró la mano, dio un paso atrás, alejándose de mi cuerpo tendido como si yo tuviera la peste. Se lamió los labios secos, miró al techo, miró a la ventana, miró a cualquier parte menos a su madre humillada. Agarró su copa de vino con dedos temblorosos, buscando coraje en el alcohol, y balbuceó las últimas palabras que destrozaron los fragmentos restantes de mi corazón. Por favor, todos, sigan cenando. Mi madre, ella solo necesita descansar ahí un momento. Ella está bien. ¿Descansar? ¿Me deja tirada en el suelo frío para descansar? No me protegió. Me sacrificó en el altar de la cobardía para complacer a su esposa. En ese momento, el amor incondicional que sentía por él se convirtió en algo amargo, pesado y oscuro. Ya no veía a mi hijo. Solo veía a un hombre pequeño y débil, una marioneta con los hilos rotos temblando. Y para colmo de mi humillación, apareció ella, doña Elcira Iñiguez, la madre de mi nuera. Caminó tranquilamente hacia allí, con el dobladillo de su vestido de terciopelo rojo rozando mi cara. No se inclinó para ayudar, no tendió la mano. Al contrario, me miró desde arriba con una sonrisa de satisfacción, se alisó el vestido y se sentó. Se sentó en mi silla, en mi posición de jefa, con una elegancia grotesca, como si acabara de ganar la lotería. Elcira tomó la servilleta de lino, se limpió una mancha imaginaria en la comisura de los labios y habló destilando veneno, camuflado de compasión. «Pido disculpas a todos por esta lamentable escena. Mi pobre consuegra está muy mayor y débil, y tiene muchos vicios. Por favor, no dejen que esto arruine la fiesta. Simorena, hija, llama a los sirvientes para que la arrastren a su habitación hasta que se le pase la borrachera. Aquí estorba a los camareros». Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una furia como un volcán en erupción. Me robaron mi silla,
Me robaron mi dignidad, me robaron a mi hijo, y ahora quieren enterrar mi cordura delante de todos. El tintineo de las copas rompió mi trance. Desde la cabecera, doña Elcira levantó su copa, bebió un largo trago, celebrando mi caída. Basilio seguía con la cabeza gacha, mirando la punta de sus zapatos italianos. Nadie se movió para ayudarme. Ni un alma. Me miraban como a un mueble roto que alguien olvidó tirar a la basura. Desde el suelo, saboreando el gusto metálico de la humillación en la punta de la lengua, comprendí que la Altagracia de ayer había muerto. Pero se equivocaban. Creían que me quedaría en ese suelo para siempre. No sabían que este golpe contra el suelo de piedra fría no me rompió. Me despertó. Nadie me tendió la mano, ni siquiera lo esperé. Con un esfuerzo que me costó hasta el último gramo de mi orgullo, apoyé las palmas sobre la mesa fría y me obligué a levantarme. Mis rodillas ardían. Mi cadera palpitaba, pero el dolor del cuerpo era una caricia comparado con el agujero negro que se había abierto en mi pecho. No miré a Basilio. Ya no tenía caso. Miré hacia la escalera, hacia mi habitación, pensando en refugiarme en la soledad de mis 4 paredes para llorar mi desgracia. Pero si Morena, con esa sonrisa triunfal que no se le borraba del rostro, se interpuso en mi camino una vez más. No subas, Altagracia. Ya no tienes nada que buscar allá arriba. La miré sin comprender. Esa era mi casa. Esa era mi habitación, donde dormí con mi esposo durante 30 años. Tu cuarto ya no existe, continuó ella con una frialdad espeluznante. Ayer sacamos todas tus cosas viejas. Ahora es la bodega para los abrigos y las maletas de mi madre. Doña Elcira necesita espacio. Sentí que el aire se me escapaba. Me habían borrado. No solo me habían quitado la silla, me habían quitado mi techo. En mi propia casa, la casa que yo compré ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente, ya no había ni un rincón para mí. ¿Y mis cosas?, pregunté con un hilo de voz. Están en la cochera, en bolsas negras. Petra te separó una maleta pequeña con lo básico. Haznos un favor y vete por la puerta de servicio. No queremos que arruines la fiesta con tu cara de velorio. No grité, no insulté. En ese momento entendí que discutir era rebajarme a su nivel de inmundicia. Me alicé el vestido, levanté la barbilla aunque me temblaba el alma, y caminé, no hacia la puerta de servicio, sino hacia la puerta principal. Crucé el salón con la cabeza alta, sintiendo las miradas de los 50 invitados clavadas en mi nuca. Nadie dijo nada. Todos eran cómplices de este crimen silencioso. Al abrir la puerta grande, el aire helado de la noche me golpeó la cara. Era Navidad en las lomas de Chapultepec. Las calles estaban desiertas pero brillantes. Las luces de colores parpadeaban en las fachadas de las mansiones vecinas. Se escuchaban risas lejanas y villancicos que hablaban de paz y amor. ¡Qué ironía! Bajé los escalones de la entrada con dificultad. Cada paso era una despedida. Adiós a mi vida. Adiós a mis recuerdos. Adiós a mi familia. Señora Altagracia. Una voz susurrada me detuvo junto al portón de hierro. Era Petra. Mi fiel Petra, la mujer que ha trabajado conmigo desde que Basilio usaba pañales. Venía corriendo, envuelta en su chal, con los ojos rojos de tanto llorar. No se vaya así, patrona. Por favor. Petra. No tengo opción. Me echaron. La mujer miró hacia la casa con miedo, como si las paredes tuvieran oídos, y me agarró las manos con fuerza. Me puso algo en la palma. Eran unos billetes arrugados y un objeto pequeño, frío y metálico. Un USB. Tenga esto. Es todo lo que tenía ahorrado en mi cuarto. Y esto, señaló la memoria USB, es su seguro de vida. ¿Qué es esto, Petra? Grabé todo, señora. Grabé cuando la señora Simorena se reía en la cocina. Grabé lo que prepararon. Nadie me ve porque soy el servicio, pero yo lo vi todo. Usted no ha perdido, patrona. Solo la empujaron para que tome impulso. No vuelva hasta que sea la dueña otra vez. Prométamelo. Apreté el pequeño dispositivo en mi mano hasta que me dolió. Por primera vez en toda la noche, sentí algo caliente recorrer mis venas. No era vergüenza, no era dolor, era esperanza. Una esperanza furiosa y decidida. Gracias, Petra. Te lo prometo. Salí a la calle oscura arrastrando mi pequeña maleta. El viento cortaba mi piel, pero el fuego que Petra había encendido en mi interior me mantenía caliente.
Miré hacia atrás una última vez. La casa brillaba, hermosa y ajena. Ellos creían que me había ido para morir de tristeza en algún rincón olvidado. No sabían que me iba para prepararme. Caminé sola bajo las luces de Navidad. Una mujer de 63 años sin casa y sin hijo. Pero con la verdad en el bolsillo. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. ¿Pueden creerlo? En plena Nochebuena, mientras todos abrazan a sus familias, yo fui expulsada a la calle por mi propia sangre. Si ustedes también sienten que la sangre les hierve de coraje por esta injusticia, y si creen que cada lágrima mía se va a pagar cara, por favor, denle like a esta historia, y escriban en los comentarios, exijo justicia. Su apoyo es la única familia que me queda esta noche para seguir adelante con mi venganza. Llegué a la casa de don Cástulo Merino poco después de la medianoche. Cástulo no es solo mi abogado de confianza desde hace 30 años. Es el único hombre vivo que conoce todos los esqueletos enterrados en los cimientos de Montúfar Logistics. Al verme en su puerta, con mi maleta vieja y el maquillaje corrido, no hizo preguntas estúpidas. Me sirvió un café negro, fuerte, y me llevó a su estudio. Necesito una computadora, Cástulo. Eso fue todo lo que dije. Él asintió y me dejó sola frente a su escritorio de caoba. Mis manos, que horas antes habían sostenido copas de cristal fino, ahora temblaban al sostener el pequeño dispositivo USB que Petra me había dado. Sentía que tenía una bomba en las manos. Y no me equivocaba. Conecté la memoria. La pantalla se iluminó con una luz azul que lastimaba mis ojos cansados. Había varias carpetas, pero una llamó mi atención de inmediato. Decía: respaldo automático, tablet sala. Petra me había dicho que si Morena usaba esa tableta para controlar la música y las luces de la casa inteligente, pero al parecer, su vanidad la hacía sincronizar todo con su teléfono personal. Hice clic en un archivo de video fechado hace 3 meses. La fecha coincidía exactamente con la semana en que Basilio cambió. La semana en que dejó de visitarme y empezó a mirarme con miedo. El video se abrió. La imagen era nítida. Era el baño principal de la mansión. Ese baño de mármol blanco que yo diseñé. Si Morena apareció en el encuadre. Llevaba una bata de seda, color perla. Pero lo que me heló la sangre no fue verla, sino su expresión. No estaba llorando. No estaba angustiada. Estaba tarareando una canción de moda mientras se miraba al espejo y se acomodaba el cabello. La vi abrir el botiquín. Sacó un frasco de mis pastillas para dormir, esas que desaparecieron misteriosamente de mi buró semanas atrás. Las abrió y empezó a esparcirlas por el suelo, con cuidado, como quien decora un pastel. Una aquí, 2 allá. Luego, hizo algo que me revolvió el estómago. Se llevó una pastilla a la boca, hizo el gesto de tragar, y luego la escupió en el inodoro y le bajó a la palanca. No se tomó nada, ni una sola. Pero el espectáculo apenas comenzaba. Morena se agachó y sacó de debajo del lavabo una botella de plástico. Al principio pensé que era algún limpiador, pero cuando vi el líquido espeso y rojo, entendí. Era granadina, jarabe de granadina para cócteles. Lo vertió en un vaso con agua, lo mezcló con el dedo, y luego, con una frialdad de cirujano, empezó a salpicar el piso. Manchas rojas sobre el mármol blanco. Luego se subió la manga de la bata y se untó el líquido pegajoso en las muñecas, simulando cortes profundos que no existían. Sentí náuseas. Tuve que apartar la vista un segundo para no vomitar ahí mismo. Esa mujer estaba montando una escena de crimen. Una tragedia griega barata, en el baño de mi hijo. En el video, Morena revisó su obra maestra. Asintió, satisfecha con la carnicería falsa. Entonces, sacó su teléfono celular. Pensé que llamaría a una ambulancia, o a Basilio. Pero no. Levantó el teléfono, puso su mejor cara de sufrimiento trágico, esa cara de virgen dolorosa que tan bien le sale, y se tomó una selfie. Sí, una foto a sí misma con las muñecas falsamente ensangrentadas y las pastillas en el suelo. Luego, grabó un mensaje de voz. Subí el volumen de la computadora al máximo para no perder detalle. Su voz, que segundos antes tarareaba reggaetón, ahora sonaba rota, agónica. Mamá, ya está todo listo. El escenario es perfecto. Cuando Basilio llegue y vea esto, se va a morir del susto. Le voy a decir que si no saca a la vieja esa de nuestras vidas, me mato de verdad. El pez ya mordió el anzuelo.
Ese idiota va a caer de rodillas. Te aviso cuando tenga el control de las cuentas. El video terminó cuando ella soltó el teléfono en el lavabo para tirarse al suelo y hacerse la muerta, esperando la llegada de mi hijo. Me quedé mirando la pantalla negra, petrificada. El silencio en el estudio de Cástulo era absoluto, pero en mi cabeza había un huracán. Durante meses pensé que mi hijo era un malagradecido. Pensé que el dinero lo había corrompido, pero la verdad era mucho más retorcida. Basilio no era solo un cobarde, era una víctima. Vivía bajo terror psicológico. Esa mujer lo había manipulado con la amenaza más baja que existe, la culpa de una muerte. Basilio creía que su esposa había intentado quitarse la vida por su culpa, por eso me evitaba. Por eso agachaba la cabeza, por eso me dejó tirada en el suelo. Porque en su mente limitada y aterrorizada, él estaba eligiendo entre la vida de su esposa y el orgullo de su madre. Sentí una mezcla de emociones tan fuerte que casi me ahogo. Primero fue asco. Un asco profundo, visceral, hacia Simorena y su madre. Esas mujeres no eran humanas, eran depredadoras. Luego sentí lástima. Una lástima dolorosa por Basilio, ese hombre adulto que se había dejado castrar mentalmente por un par de actrices de telenovela barata. Pero luego, la lástima se evaporó, y en su lugar nació algo frío y duro como el diamante. Cerré la computadora de golpe. Me puse de pie. Ya no me dolían las rodillas. Ya no sentía el cansancio de la noche. Esa mujer cree que ganó. Cree que tiene a mi hijo atado con cadenas de culpa. Cree que me sacó del tablero. Pero cometió un error fatal. Dejó pruebas. Y peor aún, subestimó a la madre del hombre que ella cree controlar. Caminé hacia la ventana y miré el amanecer sobre la ciudad. El sol empezaba a salir, rojo como la granadina falsa de Simorena. Lloré por mi hijo anoche. Pero hoy no es día de llorar, hoy es día de cazar. Ellas querían una guerra por el control de Montúfar Logistics. Querían mi dinero, mi casa, mi vida. Pues bien, ya tienen mi atención. Me alisé la falda arrugada, me sequé la cara y me giré hacia la puerta donde Cástulo esperaba. Cástulo prepara los papeles, dije con una voz que no reconocí. Una voz que no usaba desde que negociaba contratos millonarios en los años 90. Vamos a auditar hasta el último centavo. Y quiero que busques todo lo que haya sobre una tal Elcira Iñiguez. Tengo la sospecha de que esta no es la primera vez que esa víbora intenta morder. La vieja Altagracia, la abuela tierna que horneaba galletas, murió anoche en ese suelo frío. La mujer que acaba de despertar es Altagracia Montúfar, la dueña. Y voy a recuperar lo que es mío, aunque tenga que incendiar el mundo para hacerlo. Siempre supe que el dinero cambia a la gente. Pero el odio, es un motor mucho más poderoso y paciente. Mientras el sol terminaba de salir sobre la ciudad, iluminando los documentos esparcidos en el escritorio de mi abogado, una inquietud empezó a picarme en la nuca. Había visto el video. Sabía el qué y el cómo. Simorena había manipulado a mi hijo con un suicidio falso. Pero me faltaba el por qué. Claro, la avaricia es común. Pero la saña con la que doña Elcira se sentó en mi silla, la forma en que me miró mientras yo estaba en el suelo, eso no era simple codicia. Eso era personal. Había un placer enfermizo en sus ojos que me resultaba inquietantemente familiar. Me serví otra taza de café frío y cerré los ojos, obligando a mi memoria a viajar al pasado. Esa cara, esos gestos, ese apellido, Iñiguez. De repente, un recuerdo borroso de hace 25 años me golpeó. Agarré el teléfono de la oficina de Cástulo y marqué un número que no había usado en años. El teléfono de doña Cuquita, mi antigua jefa de recursos humanos, una mujer que se jubiló hace una década, pero que tiene la memoria de un elefante. Bueno, contestó una voz adormilada. Cuquita, soy Altagracia. Perdona la hora. Necesito que hagas memoria. Año 99. Buscábamos una gerente de operaciones para la expansión al norte. ¿Recuerdas a las finalistas? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro largo. Ay, doña Altagracia. ¿Cómo olvidar ese proceso? Fue cuando tuvimos aquel problema con la candidata que falsificó las cartas de recomendación. ¿Cómo se llamaba? Cuquita. Déjeme pensar. Era una mujer muy preparada, sí, pero mentirosa como ella sola. Se llamaba Elcira. Elcira Iñiguez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Elcira, mi consuegra, la abuela de mis nietos imaginarios, la mujer que anoche brindó con mi vino.
Cuquita siguió hablando, ajena al terremoto que sus palabras estaban causando en mí. Usted misma la entrevistó al final, patrona. ¿No se acuerda? Usted la descubrió. Ella juraba que había dirigido la logística de una empresa en Monterrey, pero usted hizo un par de llamadas y resultó que la habían despedido por robo hormiga. Usted le dijo que en Montúfar Logistics no había lugar para gente sin ética. Sí, ahora lo recordaba todo. Recordé la oficina pequeña donde empezamos. Recordé a una mujer joven, ambiciosa, con la mirada dura. Recordé cómo se le descompuso el rostro cuando le puse las pruebas de sus mentiras sobre la mesa. No lloró, no pidió perdón. Se levantó, agarró su bolsa y me dijo algo que en ese momento me pareció el berrinche de una perdedora. Usted está sentada en un lugar que me corresponde por talento, no por suerte. Algún día la vida pondrá las cosas en su sitio. Colgué el teléfono con las manos heladas. No fue casualidad, nada de esto fue casualidad. Que Basilio conociera a Simorena en aquel club de tenis, no fue el destino. Que se enamorara perdidamente de ella, no fue suerte. Todo fue un plan. Un plan gestado durante 25 años en la mente podrida de una mujer que no supo aceptar un no por respuesta. Elcira no quería que su hija se casara bien. Quería que su hija se casara con mi hijo para tomar lo que ella creía que yo le había robado. Me levanté y empecé a caminar en círculos por el despacho. Los detalles empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Recordé una tarde, hace unos 6 meses, cuando fui de compras con Simorena y su madre. Estábamos en una boutique de Polanco. Elcira fue a pagar un vestido y abrió su cartera. Dentro, en el compartimento transparente donde la gente normal lleva fotos de sus hijos o santos, ella tenía un papel amarillento, doblado y enmicado en plástico para que no se deshiciera. Le pregunté qué era. Ella sonrió, esa misma sonrisa torcida de anoche, y me dijo: «Es mi amuleto. Alta gracia. Es la carta que me recuerda que nadie me puede decir que no 2 veces». Era la carta de rechazo. Mi carta de rechazo. Había guardado mi firma durante 2 décadas y media, alimentando su rencor cada día, enseñándole a su hija a odiarme desde la cuna. Simorena no fue criada para ser esposa. Fue criada para ser una infiltrada. Un soldado en la guerra privada de su madre. Y luego recordé el desliz. Ese comentario que Simorena soltó en una comida dominical, y que yo, en mi ingenuidad de madre ciega, dejé pasar. Estábamos hablando de la redecoración de la oficina principal. Simorena se rió, tomó un sorbo de vino y dijo: «Deberíamos cambiar esa silla de piel vieja del despacho. Mi mamá dice que esa silla tiene su nombre, solo que tú te sentaste ahí por error 25 años». Todos nos reímos. Pensé que era un chiste malo. Basilio incluso bromeó diciendo que su suegra era muy ambiciosa, pero no era un chiste. Era la verdad dicha entre dientes. Me dejé caer en el sofá de cuero, abrumada por la magnitud de la traición. He estado durmiendo con el enemigo. He invitado a mi mesa a las mujeres que planearon mi destrucción antes de que mi hijo tuviera edad para afeitarse. Esto no es un conflicto de suegra y nuera. Esto no es sobre si cocino mejor el pavo o si me meto en la crianza. Esto es una invasión. Es un robo corporativo y personal ejecutado con una paciencia diabólica. Miro el reloj. Son las 8 de la mañana. En mi casa, en mi comedor, seguramente Elcira ya despertó. Probablemente está pidiendo que le sirvan el desayuno en mi vajilla de porcelana, sintiendo que por fin ganó la partida de ajedrez que empezó en 1999. Pobre ilusa. Ella guardó una carta de rechazo por 25 años. Yo acabo de descubrir la verdad en 5 horas. Ella tiene el rencor, pero yo tengo la ley, tengo la verdad, y sobre todo, tengo la furia de una madre que acaba de darse cuenta de que usaron a su hijo como carne de cañón. Elcira cree que recuperó su lugar. Lo que no sabe es que al sentarse en esa silla, activó la trampa que le va a costar mucho más que un empleo. Va a pagar con la libertad de su hija y con su propia reputación. El juego cambió. Ya no soy la presa. Ahora soy la cazadora que conoce el olor de la bestia. Y la bestia está gorda, confiada y durmiendo en mi cama. A las 9 de la mañana, el timbre de la oficina de Cástulo no anunció una visita de cortesía. Anunció la guerra. Un mensajero motorizado entregó un sobre grueso, sellado con el logotipo de un despacho de abogados que conozco bien. Son los tiburones que contratan las empresas cuando quieren despedir a 1000 empleados sin pagar un peso. Mis manos no temblaron al abrirlo.
Ya no. El miedo se había evaporado con el café de la mañana, dejando paso a una claridad fría y cortante. Leí el documento. Cada línea era una puñalada trapera, redactada con un lenguaje legal aséptico y brutal. Solicitud de juicio de interdicción por incapacidad mental. No se anduvieron con rodeos. El documento alegaba que yo, Altagracia Montúfar, sufría de demencia senil galopante, agravada por un alcoholismo crónico oculto. Como prueba, citaban el lamentable incidente de la Nochebuena, donde supuestamente agredí a los invitados y perdí el control de mis facultades. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fueron las mentiras, fue la petición final. Solicitaban mi internamiento inmediato en la residencia Santa Fe, un lugar muy elegante que en realidad es una cárcel de lujo para viejos ricos que estorban, y el nombramiento de Basilio como mi tutor legal único, con plenos poderes para administrar y liquidar los activos de Montúfar Logistics. Querían venderme. Querían encerrarme, para desmembrar mi empresa y repartirse el dinero. Y al final de la hoja, pequeña y temblorosa, estaba la firma de mi hijo. Basilio había firmado mi sentencia de muerte civil. Cástulo me miró con preocupación. Altagracia, esto es grave. Si un juez firma esto provisionalmente, te pueden sacar de circulación esta misma tarde. Tienen testigos, tienen a tu hijo, tienen el video de tu caída. Necesitamos un milagro. No necesito un milagro, Cástulo. Necesito al notario. Agarré mi bolsa y salí disparada. No había tiempo para el tráfico de la Ciudad de México, pero mi urgencia me abrió paso. Tenía que llegar a las oficinas del licenciado Anselmo Villalobos, el notario que guardó los secretos de mi marido y los míos durante 40 años. El trayecto fue una tortura. Mi mente repasaba cada escenario. Si ellos tomaban el control hoy, para mañana Montúfar Logistics sería historia. Venderían la flotilla de camiones, rematarían las bodegas, y el Cira se compraría una mansión en Europa con el dinero que costó la vida de mi esposo. No lo iba a permitir. Antes quemaba la empresa yo misma. Llegué a la notaría en el centro histórico. El edificio olía a madera vieja y a papel antiguo, un olor que siempre me había dado paz. Don Anselmo, un hombre de 80 años con la piel como pergamino, pero los ojos vivos como brasas, me recibió de inmediato. Se asustó al verme con la misma ropa de ayer y el rostro demacrado. Pero no hizo preguntas. Licenciado, vienen por mí, le dije sin preámbulos, poniendo la demanda sobre su escritorio de roble. Quieren declararme loca. Quieren la empresa. Anselmo leyó el papel ajustándose los lentes. Su ceño se frunció cada vez más. Basilio, murmuró con decepción. Siempre supe que ese muchacho no tenía la madera de ustedes. Es blando. Y el que es blando, se rompe o se dobla. Él se dobló. Licenciado, necesito saber si hay algo que podamos hacer. Las acciones están a su nombre. Yo se las cedí hace 5 años, cuando me retiré. Legalmente, él es el dueño mayoritario. Anselmo se levantó despacio y caminó hacia una caja fuerte antigua empotrada en la pared, detrás de un cuadro de Benito Juárez. Altagracia, tú eres una mujer brillante para los negocios. Pero tu marido, que en paz descanse, era un hombre que miraba el futuro con desconfianza. Él amaba a Basilio, sí, pero sabía que el dinero fácil corrompe. Y sabía que tú, por amor de madre, serías capaz de entregarlo todo. El notario sacó una carpeta de piel negra, cubierta de polvo. Cuando hicimos el traspaso de acciones y propiedades a nombre de Basilio, tu esposo insistió en redactar un documento privado, un adendum de protección patrimonial. Es un anexo al fideicomiso que nunca le mostramos a Basilio para no ofenderlo, pero que tú y yo firmamos ante la fe pública. ¿De qué está hablando, Anselmo? El notario abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. El papel era grueso, oficial. Mis ojos recorrieron las cláusulas hasta detenerse en el párrafo marcado con rojo. Cláusula de revocación por ingratitud o indignidad. Anselmo comenzó a leer en voz alta, y su voz resonó en la oficina como una sentencia divina. Se establece que la donación de las acciones y la titularidad de los bienes inmuebles está condicionada al cumplimiento estricto de las obligaciones filiales de respeto, cuidado y honra hacia la donante, doña Altagracia Montúfar. En caso de que el beneficiario, Basilio Montúfar, incurra en actos de violencia física, psicológica, abandono, humillación pública, o permita que terceros agredan a la donante,
La donación quedará automáticamente revocada de pleno derecho. Me quedé sin aliento. Mis manos se aferraron al papel como si fuera un salvavidas en medio del océano. ¿Qué significa esto, licenciado?, pregunté, con un hilo de voz. Significa, mi querida Altagracia, que en el momento en que Basilio permitió que te empujaran, en el momento en que te dejó tirada en el suelo y te corrió de tu casa, él activó esta cláusula. Anselmo me miró con una sonrisa triste pero firme. Legalmente, desde la noche del 24 de diciembre, Basilio no es dueño de nada, ni de la empresa, ni de la casa, ni del coche que maneja. Todo ha regresado automáticamente al fideicomiso maestro, del cual tú eres la única administradora y beneficiaria vitalicia. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No era aire, era fuego, era poder. ¿Y ellos no lo saben? No. Tu marido quiso que fuera un seguro invisible, una trampa para ratas, si me permites la expresión. Solo se activa si la rata muerde la mano que le da de comer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Eran de gratitud hacia el hombre que, incluso desde la tumba, seguía protegiéndome. Mi esposo sabía que mi corazón de madre sería mi debilidad, y me dejó esta espada para defenderme cuando mi amor no fuera suficiente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Licenciado, ¿este documento sirve para detener la interdicción? Sirve para detenerlos a todos, Altagracia. Con esto, tú tienes el control absoluto. Puedes dejarlos en la calle con un chasquido de dedos. Me levanté de la silla. Ya no me sentía vieja, ya no me sentía cansada, me sentía peligrosa. Anselmo, prepara copias certificadas. Muchas. Y llama a la policía económica. Tengo entendido que mi nuera convocó a una junta familiar urgente para esta tarde, para celebrar mi supuesta locura y tomar el control. Anselmo asintió, entendiendo mi plan. ¿Vas a ir, Altagracia? Oh, sí. Voy a ir. Me arreglé el saco, sintiendo cómo la doña Altagracia, que construyó un imperio, despertaba de su letargo. Ellos quieren declarar mi incapacidad, pues voy a demostrarles de lo que soy capaz. Salí de la notaría con el documento pegado a mi pecho. El miedo había desaparecido por completo. Si Morena, Elcira y mi pobre hijo Basilio habían cavado su propia tumba con su avaricia, creyeron que estaban acorralando a una oveja vieja, pero no se dieron cuenta de que acababan de despertar a la leona. La trampa estaba lista, y ellos iban a caminar directo hacia ella, sonriendo. 7 días. 7 días viví oculta en la casa de Cástulo, como una fugitiva en mi propia ciudad, pero no perdí el tiempo. Mientras mis enemigos se emborrachaban con el poder que creían tener, yo afilaba mis armas en silencio. Hoy era 6 de enero, el Día de Reyes, el día en que los niños reciben regalos. Y yo tenía una sorpresa preparada para los míos. Si Morena había convocado a una reunión familiar extraordinaria en mi casa, en mi comedor, el pretexto era anunciar formalmente la transición en la presidencia de la empresa y firmar los papeles de mi internamiento. Me citaron por correo electrónico, como si fuera una empleada más a la que se le notifica un cambio de políticas. Llegué 5 minutos antes de la hora señalada. No usé el vestido azul de la desgracia. Me puse un traje sastre de lino blanco, impecable. Recogí mi cabello en un moño severo. Me maquillé con discreción, pero con labios rojos. Quería que vieran a la mujer de negocios, no a la anciana indefensa. Cuando entré al salón, el ambiente era una mezcla de fiesta y funeral. Estaban los accionistas minoritarios, mis sobrinos, los socios de Basilio, todos con caras largas y compungidas. Una farsa. Si Morena y su madre presidían la mesa, sentadas en mi silla y en la que era de mi marido. Si Morena llevaba un vestido negro, como de luto, fingía estar devastada. Ah, mírenla, ahí viene. Por favor, sean comprensivos con ella. No está en sus cabales, dijo Simorena en voz alta, poniéndose de pie para recibirme, como si ella fuera la dueña de todo. Me ignoró y caminé directamente a la mesa. Basilio estaba sentado en una esquina, pálido, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared. No se atrevió a mirarme. Simorena carraspeó para recuperar la atención. Como todos saben, hemos convocado esta reunión por un motivo muy doloroso. La salud de mi querida suegra, Altagracia, se ha deteriorado de forma alarmante. Tomó una carpeta de piel de su lado y la abrió con un gesto teatral. Tenemos aquí los informes médicos del doctor Quiroga. Confirman un diagnóstico de demencia paranoide.
Lamentablemente, ha desarrollado tendencias violentas. La noche de Navidad, por ejemplo, intentó prenderle fuego a las cortinas del salón, gritando que veía fantasmas. Tuvimos que controlarla entre varios. La mentira era tan descarada, tan absurda, que casi me río. Miré a los presentes. Algunos me miraban con pena, otros con miedo. Se lo habían creído. Para protegerla a ella y a la empresa, continuó Simorena con lágrimas de cocodrilo en los ojos, Basilio y yo hemos decidido tomar la difícil decisión de internarla en una residencia especializada donde recibirá los cuidados que necesita. Y por supuesto, Basilio asumirá la presidencia total de la compañía para asegurar su continuidad. Fue entonces cuando vi el segundo insulto. La joya de la corona de su descaro. Doña Elcira, sentada a su lado, fingía secarse una lágrima con un pañuelo. Pero en su muñeca, brillando bajo la luz del candelabro, estaba mi pulsera de esmeraldas, la que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de bodas de plata, la que yo creía perdida en la mudanza. Me acerqué a ella. «Qué bonita pulsera, Elcira. Parece la mía». Ella retiró la mano rápidamente, como si le hubiera quemado. «Ah, esta, se la estoy cuidando, Altagracia. Una persona con tus problemas no debería usar joyas tan valiosas. Podrías perderla o hacerte daño». No pude más. La ira me subió por la garganta como bilis. «Pues devuélvemela ahora mismo». Simorena se interpuso. «Mamá, por favor, no discutas con ella. No sabe lo que dice». «Altagracia, por favor, siéntate. Tenemos que firmar los papeles». Señaló un documento sobre la mesa, con un bolígrafo al lado. Era la autorización para mi encierro. «No voy a firmar nada», dije con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. «Altagracia, no lo hagas más difícil. Es por tu bien. Basilio, hijo, habla con tu madre». Mi hijo levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos estaban vacíos, muertos. Se puso de pie, obedeciendo la orden de su esposa como un perro bien entrenado, y caminó hacia mí. «Mamá, por favor, hazlo por mí. Firma. Es lo mejor para todos». Me bloqueó el paso. Intenté rodearlo, pero me lo impidió. «No, no lo entiendes. Tienes que firmar». Entonces ocurrió lo impensable. Doña Elcira, viendo que yo no cedía, se levantó de su asiento. Tomó su vaso de agua helada, caminó hacia mí y sin previo aviso me lo arrojó a la cara. El agua fría me empapó el cabello, el maquillaje, el traje blanco. El shock me dejó sin respiración. «Reacciona, vieja loca», gritó Elcira, con el rostro descompuesto por el odio. «Deja de atormentar a tu familia. Firma de una vez para que puedan seguir con sus vidas». El salón se quedó en silencio total. Los invitados me miraban, empapada, humillada, mientras el agua goteaba por mi barbilla hasta el suelo. Aún no me recuperaba del impacto cuando Simorena hizo una seña con la cabeza. De una esquina del salón, dos hombres vestidos de negro, enormes como roperos, empezaron a caminar hacia mí. Eran guardaespaldas. «No quería firmar por las buenas, Altagracia». «Pues, ¿firmarás? Por las malas», dijo Simorena con una sonrisa cruel. «Sujétenla. Vamos a ponerle la huella digital en el papel». Los hombres se acercaron. Uno me agarró del brazo izquierdo, el otro del derecho. Sus manos eran como tenazas de acero. Empezaron a arrastrarme hacia la mesa. Pataleé. Me resistí, pero era inútil. Eran demasiado fuertes. Vi el documento acercarse. Vi la almohadilla de tinta. Vi la cara de triunfo de Simorena. Iban a obligarme. Iban a robarme mi libertad, mi identidad, con mi propia huella dactilar. Miré a Basilio. Él observaba la escena, inmóvil, con el rostro desencajado. No hizo nada para detenerlos. Iba a permitir que dos matones forzaran a su madre a firmar su propia condena. En ese momento, el miedo se fue, y solo quedó la rabia. Una rabia pura, volcánica, que me quemaba por dentro. Dios mío, ¿es que nadie iba a ayudarme? ¿Así iba a terminar mi vida? ¿Sometida por la fuerza? ¿Traicionada por mi sangre? ¿Declarada loca por un par de arpías? Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo para saber que todavía tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es mi mayor motivación para contar la parte final. ¿Suelten a la señora ahora mismo o serán arrestados por secuestro y agresión? La voz no era mía. Era grave, autoritaria
y resonó en el salón como un trueno. Los 2 gorilas que me sujetaban se congelaron. Sentí cómo sus manos de acero aflojaban el agarre en mis brazos. Alcé la vista. En el umbral de la puerta doble, que había sido abierta de par en par, no estaba ningún invitado tardío. Estaba el licenciado Anselmo Villalobos, mi notario, flanqueado por 4 agentes de la Policía de Investigación Económica y 2 oficiales uniformados. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Si Morena, que segundos antes sonreía con malicia, se puso pálida como un papel. El Cira dejó caer el documento que pretendía hacerme firmar. Basilio, mi hijo, miraba a los policías con la boca abierta, incapaz de procesar lo que sucedía. ¿Qué significa esto?, gritó Simorena, intentando recuperar su arrogancia habitual. «Esta es una reunión privada. ¡Salgan de mi casa!». «No es tu casa», niña, corrigió Anselmo, avanzando hacia la mesa con paso lento pero implacable. «Y esta no es una reunión privada. Es la escena de un crimen en flagrancia». Aproveché la confusión para soltarme de los guardaespaldas. Me alicé el traje blanco, mojado por el agua que me había arrojado el Cira, y me puse de pie. Ya no me temblaban las piernas. Me sentía más alta, más fuerte. Caminé hacia la cabecera de la mesa, donde Simorena seguía parada, y la miré a los ojos. Vi el miedo puro en sus pupilas. «Siéntate», dije. No fue un grito. Fue una orden. Ella obedeció, cayendo en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Antes de que hablemos de mi supuesta demencia, creo que todos los presentes merecen ver la verdadera razón por la que mi hijo ha estado actuando de forma tan errática. Hice una señal a Cástulo, mi abogado, que acababa de entrar discretamente por un lateral. Él conectó su laptop al sistema de proyección que Simorena había preparado para mostrar mis informes médicos falsos. La pantalla gigante bajó del techo. Las luces se atenuaron automáticamente. «¡No! ¡No tienen derecho!», chilló Simorena, intuyendo el desastre. Pero ya era tarde. El video comenzó a reproducirse. Ahí estaba ella, en pantalla gigante, en alta definición, el baño de mármol, la bata de seda, el frasco de pastillas y la botella de jarabe de granadina. Un murmullo de horror recorrió la sala. Los socios, los familiares, todos observaban hipnotizados cómo la dulce y sufrida esposa preparaba su escenario de muerte. Vieron cómo esparcía el líquido rojo. Vieron cómo se tomaba la selfie con cara de dolor. Y lo más importante, escucharon el audio a todo volumen. El pez ya mordió el anzuelo. Ese idiota va a caer de rodillas. La voz de Simorena retumbó en las 4 paredes. Me giré lentamente hacia Basilio. Mi hijo estaba mirando la pantalla, petrificado. Sus manos temblaban violentamente. Su rostro pasó del miedo a la incredulidad, y de la incredulidad a una agonía que me dolió ver, pero que era necesaria. Basilio se levantó tambaleándose. Caminó hacia la pantalla como un sonámbulo, tocando la imagen proyectada de su esposa, riéndose tras fingir su suicidio. «Jarabe», susurró Basilio, con la voz rota. «Era jarabe. Me dijiste que te estabas desangrando. Me dijiste que te ibas a morir por mi culpa». Se giró hacia Simorena. Nunca había visto esa expresión en la cara de mi hijo. Era la mirada de un hombre que acaba de descubrir que su Dios es un demonio. «Me hiciste elegir», gritó Basilio. Un grito desgarrador que nos heló la sangre a todos. «Me hiciste echar a mi madre a la calle porque pensé que te ibas a matar. Y era jarabe». Simorena intentó acercarse a él. «Mi amor, déjame explicarte. Es un video manipulado. Ella lo editó». «No me toques», aulló él, retrocediendo y tropezando con una silla. «Eres un monstruo». En ese momento, el caos se desató. El Cira, viendo que el barco se hundía, intentó deslindarse. Se levantó y apuntó con su dedo enjollado a su propia hija. «Yo no sabía nada de esto. Esta niña siempre ha estado loca». «Altagracia, tienes que creerme. Yo solo trataba de ayudar». Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. Caminé hacia la mesa donde estaba puesta la tradicional rosca de Reyes. Agarré el cuchillo de plata para cortar el pan. El filo brilló bajo la luz. El Cira retrocedió un paso, asustada, pensando quizás que la iba a atacar. «Tranquila, Elcira. No voy a ensuciar mi cuchillo con tu sangre sucia». Clavé el cuchillo en la rosca con fuerza, partiendo el pan dulce y la fruta cristalizada. «Hoy es día de Reyes.
Se supone que debemos ver a quién le sale el muñequito para pagar los tamales. Pero en esta rosca hay algo más interesante. Hice un gesto al notario Anselmo. Él abrió su carpeta de piel y sacó el documento con el sello oficial. Se aclaró la garganta y leyó con voz solemne. En mi carácter de notario público número 45 de la Ciudad de México, doy fe de la activación inmediata de la cláusula de revocación por ingratitud e indignidad contenida en el fideicomiso Maestro Montúfar. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de los socios, pálido. «Ok, significa», respondió Anselmo, «que a partir de este instante, el señor Basilio Montúfar queda destituido de todos sus cargos, pierde la titularidad de todas las acciones y el derecho de uso de cualquier propiedad de la familia. Todo regresa a manos de su única dueña, doña Altagracia Montúfar». El silencio fue sepulcral. Basilio cayó de rodillas al suelo, llorando, cubriéndose la cara con las manos. Simorena se quedó boquiabierta. Elcira se dejó caer en la silla, abanicándose con la mano, al borde del desmayo. Además, agregó el notario, mirando a las dos mujeres, se ha emitido una orden de desalojo inmediato. Tienen 1 hora para sacar sus pertenencias personales de esta propiedad. Y cuando digo personales, me refiero a ropa y artículos de aseo. Cualquier joya, obra de arte o vehículo comprado con dinero del fideicomiso se queda. Me acerqué a Elcira. Ella me miró con terror. Le extendí la mano, con la palma abierta. El espectáculo terminó, Elcira. Dame mi pulsera. Ahora. Ella intentó desabrocharla con manos temblorosas. El cierre se atoró. Tuve que ayudarla, arrancándosela casi con violencia de la muñeca. La sentí fría en mi mano. Mi pulsera, mi historia. Y tú, miré a Simorena, que estaba paralizada en un rincón. Deja de llorar. Las lágrimas de cocodrilo ya no funcionan aquí. Tienes 60 minutos. Y te sugiero que te des prisa, porque he dado orden a los guardias de revisar cada maleta. Si intentas llevarte un solo cubierto de plata, te juro que saldrás de aquí esposada. Basilio seguía en el suelo, sollozando como un niño pequeño. Lo miré desde arriba. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero la ignoré. Él había elegido su bando. Él había firmado mi sentencia de locura hace apenas unos minutos. Levántate, Basilio, le dije con frialdad. Estás arrugando la alfombra. Mamá, perdóname. No sabía. No me llames mamá. Hoy no. Hoy soy la dueña de la casa de la que tú me echaste. Y tú eres solo un invitado que ha abusado de su hospitalidad. Me giré hacia los policías. Caballeros, por favor, supervisen el desalojo. No quiero que quede ni rastro de estas personas en mi casa antes de que anochezca. Caminé hacia la salida del salón, con la cabeza alta, dejando atrás los gritos, los llantos y las súplicas. Había recuperado mi corona. Pero mientras caminaba por el pasillo, sola, me di cuenta de que la victoria tenía un sabor amargo. Había ganado la guerra. Sí, pero al mirar atrás y ver a mi hijo destruido en el suelo, supe que en esta batalla no había ganadores, solo sobrevivientes. Nunca imaginé que el final de la ambición desmedida se viera tan vulgar. Desde el balcón de mi habitación, en el segundo piso, con una taza de té que Petra me acababa de preparar, observé el espectáculo más patético de mi vida. Les di 1 hora, pero el pánico los hizo moverse en 15 minutos. La mansión, que minutos antes era un escenario de falsa elegancia, se había transformado en un mercado de gritos y reproches. Abajo, en la entrada principal, las maletas de diseñador se amontonaban de cualquier manera sobre la grava. Simorena, la mujer que siempre caminaba como si flotara, ahora corría de un lado a otro, con el rímel corrido por toda la cara, arrastrando abrigos de piel que se le caían al suelo. Pero ya no había altivez en ella, solo desesperación. Se colgó del brazo de Basilio, intentando una última maniobra. Basilio, por favor, no puedes dejar que me hagan esto. Soy tu esposa, soy la mujer de tu vida. Tenemos que irnos juntos, mi amor. Podemos pelear esto en los tribunales. Mi hijo estaba parado junto a su coche, ese deportivo alemán que los guardias de seguridad ya estaban inmovilizando con cepos en las llantas. Basilio parecía un hombre que había envejecido 20 años en 20 minutos. Tenía la mirada vacía, muerta. Cuando Simorena intentó besarle la mano, él reaccionó con una repulsión instintiva, como si lo hubiera tocado una cucaracha. La empujó.
Fue un empujón suave, sin la violencia que ella usó conmigo, pero cargado de un asco definitivo. «No me toques», dijo Basilio con voz ronca. «No vuelvas a decir que eres mi esposa. Eres una mentirosa. Me hiciste creer que te estabas muriendo. Me manipulaste con mi propia culpa. Aléjate de mí». Simorena soltó un alarido de frustración y se giró, buscando a su madre, esperando encontrar una aliada, pero lo que encontró fue la verdadera cara de la herencia que llevaba en la sangre. Doña Elcira no estaba ayudando a su hija. Estaba ocupada salvando su propio pellejo. La vi salir de la casa cargando 3 bolsos de mano colgados al hombro, caminando con dificultad por el peso. «Mamá, ayúdame con esto», gritó Simorena. Elcira se detuvo, se dio la media vuelta, y ante la mirada atónita de los guardias y del personal de servicio, levantó la mano y le cruzó la cara a su propia hija con una bofetada seca. «Cállate, estúpida», le gritó Elcira, con el rostro deformado por la ira. «Todo esto es culpa tuya. Si hubieras sido más lista, si no hubieras grabado ese maldito video, ahora seríamos las dueñas de todo. Eres una inútil. Por tu estupidez me voy a la calle. Mamá. No me digas, mamá, me das vergüenza. Arruinaste el plan de mi vida». Desde mi balcón, sentí una mezcla de náuseas y satisfacción. Ahí estaba la gran alianza. Ahí estaba el amor maternal de Elcira. Se desmoronó en el instante en que se acabó el dinero. Se estaban devorando entre ellas como ratas en un barco que se hunde, pero el momento cumbre de su degradación estaba por llegar. Elcira, aprovechando que todos miraban la pelea entre ella y su hija, intentó escabullirse hacia la salida lateral. Caminaba raro, protegiendo su bolso más grande contra el pecho con demasiada insistencia. Petra, que estaba supervisando la puerta como un general en batalla, le bloqueó el paso. «¿A dónde va con tanta prisa, señora?», preguntó Petra, cruzándose de brazos. «Quítate, gata igualada. No me toques. Voy a mi taxi». Petra, con una calma que me llenó de orgullo, extendió la mano. «Ese bolso pesa mucho para llevar solo ropa interior, señora. Ábralo». «¿Qué? ¿Cómo te atreves? Soy doña Elcira Iñiguez. Usted es una ladrona desalojada. Ábralo, o llamo a los policías que todavía están en la sala». Elcira miró a los lados, acorralada. Petra no esperó. Con un movimiento rápido, le arrebató el bolso de las manos y lo volteó boca abajo sobre el pasto del jardín. No cayó ropa. Cayeron cucharas, tenedores, cuchillos de plata, servileteros de cristal. Hasta un salero de plata antigua rodó por el césped. Elcira había intentado robarse mi cubertería, la misma con la que había comido minutos antes. Se hizo un silencio vergonzoso. Incluso Simorena dejó de llorar para mirar a su madre con incredulidad. Petra miró el botín esparcido en la tierra, y luego miró a Elcira con una lástima infinita. «Esos cubiertos tienen el escudo de la familia Montúfar grabado, señora», dijo Petra. «Usted no tiene ni el apellido ni la clase para usarlos». Elcira, roja de ira y humillación, se agachó. No para pedir perdón. Se agachó para intentar recoger un tenedor de plata del suelo, gateando en el pasto con su vestido de marca. «¡Son míos! Me los merezco por aguantar a esa vieja», gritaba mientras manoteaba en la tierra. Petra le pisó la mano, suavemente pero con firmeza, sobre el césped. «No, señora. Deje eso ahí y lárguese». Doña Altagracia dijo que se llevaran lo personal. La plata no es suya. Nunca lo fue. Elcira se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas, murmurando maldiciones. Los guardias la tomaron de los brazos, a ella y a Simorena, y las escoltaron hasta la reja. Las vi salir a la calle, empujando sus maletas, peleando entre ellas, culpándose mutuamente de su desgracia. Miré a Basilio. Él seguía ahí, parado junto a su coche inmovilizado. No miró a su esposa irse. Levantó la vista hacia el balcón y me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver odio en sus ojos, pero solo vi una derrota absoluta. Un vacío inmenso. Hizo un gesto, como queriendo levantar la mano para saludarme o pedirme algo, pero se arrepintió. Bajó la cabeza, tomó una pequeña mochila deportiva del asiento trasero de su coche y comenzó a caminar hacia la salida. Solo, sin coche, sin esposa, sin madre. Petra alzó la vista hacia mí y me hizo una señal de misión cumplida. Di un sorbo a mi té. Ya estaba frío. Me di la vuelta y entré a mi habitación.
La casa estaba en silencio por primera vez en años. No era un silencio de soledad, era el silencio de la limpieza. La basura ya estaba afuera. Ahora, por fin, podía empezar a respirar. Ha pasado un mes desde que limpié mi casa de parásitos. 30 días en los que he trabajado más que en los últimos 10 años para enderezar el barco de Montúfar Logistics. He despedido a los gerentes corruptos que Simorena había colocado. He renegociado contratos, he vuelto a ser yo. Pero el éxito empresarial no quita el frío de una casa vacía. Era una tarde gris de febrero. Llovía sobre la Ciudad de México. Esa lluvia terca y fría que ensucia los coches y entristece el alma. Yo estaba en mi despacho revisando facturas cuando Petra entró. No traía café. Traía una cara de angustia que me hizo soltar la pluma de inmediato. «Señora», dijo Petra en voz baja, «está afuera». No tuve que preguntar quién. Mi corazón dio un vuelco doloroso contra mis costillas. Me levanté y caminé hacia el monitor del sistema de seguridad que tengo instalado junto a la biblioteca. La pantalla en blanco y negro me mostró una imagen que me rompió el alma. Ahí estaba Basilio, mi niño, mi orgullo. Pero ya no parecía el ejecutivo arrogante de trajes italianos. Estaba parado bajo la lluvia, agarrado a los barrotes de la reja principal. Llevaba una chamarra que le quedaba grande, empapada. Tenía el pelo pegado a la frente y una barba descuidada de varios días. Se veía más delgado, más viejo, más roto. «Señora, ¿le abro?», preguntó Petra, con la mano ya puesta en el control remoto del portón. Mi instinto de madre gritó que sí. Quería correr, abrir la reja, meterlo a la casa, secarlo con una toalla caliente y darle sopa de fideo, como hacía cuando él tenía 6 años y llegaba mojado del colegio. Quería decirle que todo estaba bien, que mamá arreglaría sus problemas, que yo pagaría sus deudas. Pero entonces recordé el video. Recordé su cobardía. Recordé que tiene 40 años, no 6. Si le abro la puerta ahora, lo condeno a ser un inútil para siempre. No, Petra. No abras. Me acerqué al interfón de la pared. Me temblaba la mano. Respiré hondo, buscando esa fuerza que creía haber agotado. Y presionó el botón de hablar. «Vete a casa, Basilio». Su voz salió por la bocina, distorsionada por la estática y el llanto. «Mamá, mamá, por favor, no tengo a dónde ir. Simorena me dejó. Se llevó lo poco que pude sacar. El banco me quitó el departamento. Estoy durmiendo en un hostal de mala muerte, mamá. Tengo hambre. Tengo frío». Sentí que las lágrimas me corrían por la cara, calientes y saladas. Me tuve que morder el labio para no sollozar. «Tienes 2 manos y 2 pies, Basilio. Úsalos». «Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel?», gritó él, y vi en la pantalla cómo golpeaba el metal de la reja con desesperación. «Soy tu hijo. Soy tu único hijo. ¿Cómo tienes corazón para ver a tu propia sangre sufriendo así? Me estoy hundiendo». Esa frase, esa maldita frase. «Soy tu único hijo». Siempre fue su salvoconducto, su carta de triunfo para que yo le perdonara todo. Pero hoy no. Me acerqué más al micrófono, pegando mi frente contra la pared fría. «Precisamente porque eres mi hijo, Basilio, tengo que dejar que te hundas». Hubo un silencio al otro lado. Solo se oía la lluvia caer. «Te he fallado», hijo, continué, hablando con una verdad que me dolía más a mí que a él. «Te fallé porque te lo di todo. Te protegí del frío, del hambre, del trabajo duro. Te convertí en un hombre débil que necesita esconderse detrás de las faldas de una mujer, ya sea la mía o la de tu esposa. Te quité la oportunidad de sentir orgullo por ti mismo. Mamá, no me des lecciones ahora. Necesito dinero. Necesito ayuda». «No, Basilio. Lo que necesitas es dignidad. Y esa no se compra con mi chequera». Vi cómo se dejaba caer de rodillas en la banqueta mojada, llorando con la cabeza entre las manos. Era la imagen de la derrota total. «Escúchame bien, hijo», le dije, endureciendo la voz para que no se notara que me estaba muriendo por dentro. «Tienes 40 años. Es hora de que descubras quién es Basilio Montúfar sin el dinero de su madre. Busca un trabajo. No me importa si es de cargador o de barrendero. Gánate tu pan. Paga tus deudas con tu sudor. Mamá, cuando hayas pagado el último centavo que debes al banco, cuando hayas recuperado tu vida con tu propio esfuerzo, entonces, regresa, toca este timbre. Y te juro que te abriré la puerta y te sentaré a mi mesa con orgullo.
pero no antes. No mientras vengas a pedir limosna como un niño berrinchudo. Solté el botón del interfón. La conexión se cortó. Me quedé ahí parada, mirando la pantalla. Vi a Basilio levantar la vista hacia la cámara. Me buscó en la ventana. Sabía que yo estaba ahí. Se quedó unos minutos más bajo la lluvia, esperando que yo cambiara de opinión, esperando a la mamá salvadora de siempre. Pero la reja no se abrió. Finalmente, se levantó. Se limpió la cara con la manga de esa chamarra barata. Me miró una última vez, asintió levemente con la cabeza, quizás con odio, quizás con resignación, y se dio la vuelta. Lo vi alejarse caminando despacio bajo la tormenta, con los hombros caídos, hasta que desapareció en la esquina de la calle. Petra estaba llorando en silencio, en un rincón de la cocina. Hizo lo correcto, patrona, me dijo con voz quebrada. Aunque duela como el infierno, me dejé caer en una silla de la cocina, agotada. Me dolía el pecho físicamente. Acababa de echar a mi hijo a la calle, a la miseria, pero en el fondo de mi corazón, sabía que era la única manera de salvarlo. Hoy no perdí a un hijo. Hoy, tal vez, acabo de empezar a criar a un hombre. Dios aprieta, pero no ahorca, dicen. Espero que Dios lo apriete lo suficiente para que despierte, pero no tanto para que se rompa. Ahora todo depende de él. La reja está cerrada, pero mi esperanza, esa pequeña y terca esperanza de madre, sigue con la luz encendida. Vender la mansión de Lomas de Chapultepec no fue una transacción inmobiliaria, fue un exorcismo. El día que entregué las llaves a los nuevos dueños, una pareja joven con hijos pequeños que corrían por el jardín, sentí que me quitaba un abrigo de plomo que había cargado durante años. Esa casa, con sus columnas de mármol y sus candelabros de cristal importado, había sido el escenario de mi gloria, pero también el teatro de mi tragedia. Ahí fui la gran señora, pero también fui la víctima. Y yo ya no quería ser ninguna de las dos cosas. No me llevé nada que no fuera esencial. Los muebles de diseñador, las cortinas de seda, las estatuas frías, todo se quedó. Que se queden con los fantasmas. Yo solo quería mi libertad. Con el dinero de la venta, hice dos cosas que escandalizaron a mis antiguos círculos sociales. Primero, creé la Fundación Altagracia, un fondo legal y económico dedicado exclusivamente a proteger a personas mayores de abusos patrimoniales. Contraté a los mejores abogados, esos tiburones que antes defendían corporaciones, y les di una nueva misión: defender a los abuelos que, como yo, son vistos como cajeros automáticos por sus propias familias. Me aseguré de que ninguna otra madre tuviera que ser empujada en una nochebuena para despertar. Segundo, compré una pequeña hacienda en las afueras, cerca de Tepoztlán. No es una mansión, es una casa de campo con paredes de adobe grueso, techos de teja roja y un corredor largo donde pega el sol de la tarde. Aquí no hay suelos de mármol que te hielen los pies, aquí hay loseta de barro que guarda el calor del día. Me mudé con Petra, ya no como mi empleada, sino como mi compañera de casa. Ella tiene su propia recámara, tan grande como la mía. Por las mañanas ya no me sirve el café en la cama. Nos sentamos juntas en la cocina, con nuestras tazas de barro, a platicar mientras escuchamos a los pájaros cantar en los árboles de aguacate. La vida aquí tiene otro ritmo, un ritmo que sana. He descubierto un placer que desconocía: ensuciarme las manos. Yo, que pasé 40 años firmando cheques y revisando hojas de cálculo, ahora paso mis mañanas con las manos metidas en la tierra negra y húmeda. He plantado bugambilias, rosales y un huerto de hierbas de olor. Ver crecer una planta, cuidarla, podarla y verla florecer me ha enseñado más sobre la paciencia y el amor verdadero que todos los libros de negocios que leí. Por las tardes, recibo visitas. No son señoras de sociedad que vienen a chismear. Son mujeres jóvenes, emprendedoras, chicas con fuego en los ojos, que quieren comerse el mundo, pero no saben por dónde empezar. Les doy mentoría. Les enseño cómo leer un contrato, cómo negociar con proveedores, cómo hacerse respetar en un mundo de hombres. Verlas triunfar es mi nueva fortuna. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras el sol teñía de naranja los cerros del Tepozteco, cuando don Cástulo llegó de visita. Mi viejo abogado venía con su portafolio de siempre, pero su caminar era más ligero. Se sentó conmigo en el corredor y Petra nos trajo una jarra de agua de limón con chía. Cástulo bebió un trago largo, suspiró mirando el jardín y finalmente habló. Tengo noticias. Altagracia,
del proceso penal. Dejé mi tejido sobre la mesa y lo miré. Ya no sentía ansiedad, solo una curiosidad lejana, como quien pregunta por el clima en un país que ya no visita. Dime. El juez dictó sentencia preliminar contra Simorena y Elcira. Asentí, esperando los detalles. Fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Resulta que tu caso destapó una cloaca. Al auditar sus cuentas, la policía descubrió que Elcira había estado usando la identidad de Simorena para sacar créditos a nombre de otras personas. Madre e hija se echaron la culpa mutuamente durante todo el juicio. Fue un espectáculo lamentable. ¿Y ahora? Simorena logró un acuerdo para evitar la cárcel, pero quedó en la ruina total. Tendrá que trabajar el resto de su vida para pagar las multas. Elcira no tuvo tanta suerte. Debido a sus antecedentes y a la reincidencia, le dieron prisión preventiva domiciliaria sin acceso a cuentas bancarias. Está viviendo en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, dependiendo de la caridad de una prima lejana que la detesta. Miré hacia las bugambilias que se mecían con el viento. La justicia humana a veces tarda, pero la justicia divina siempre tiene un sentido del humor irónico. La mujer que quería vivir en mi palacio terminó encerrada en un cuarto de servicio. ¿Y Basilio? Pregunté. Mi voz no tembló. Cástulo sonrió levemente. Buscó en su portafolio y sacó una fotografía impresa en papel normal. Me la extendió. Tomé la hoja. La imagen era borrosa, tomada desde lejos, probablemente por uno de los investigadores privados de Cástulo. Era una bodega enorme. Parecía la central de abastos. Entre cajas de madera y camiones de carga había un hombre. Llevaba un uniforme azul desgastado, botas de trabajo sucias y una faja ortopédica en la cintura. Estaba cargando una caja de jitomates sobre el hombro. Estaba sudado, estaba despeinado, estaba delgado, pero estaba trabajando. Entró a trabajar en una empresa de logística, Altagracia, pero no en las oficinas. Empezó desde abajo, de cargador en el turno de la madrugada. Me dicen que no ha faltado ni un solo día en 3 semanas. Que llega puntual, carga los camiones, cobra su sueldo mínimo y se va a dormir a un cuarto que renta cerca de ahí. Pasé mi dedo sobre la imagen de mi hijo. No vi al ejecutivo soberbio que me miraba por encima del hombro. Vi a un hombre que, por primera vez en su vida, se estaba ganando el derecho a existir. No lo ayudaste, ¿verdad, Cástulo? Ni un centavo, tal como me lo pediste. Nadie sabe que es tu hijo. Para ellos, es solo Basilio, el nuevo cargador. Sentí una paz inmensa inundarme el pecho, una paz cálida y sólida. Devolví la foto a Cástulo. Déjalo ahí, le dije. Que sude, que le duelan los músculos, que aprenda cuánto pesa realmente una caja de mercancía, algo que nunca supo cuando las mandaba mover desde su oficina con aire acondicionado. ¿No quieres que le mande algún mensaje? No. El silencio es el mejor maestro que tiene ahora. Cástulo guardó sus cosas y se fue cuando cayó la noche. Me quedé sola en el corredor, escuchando los grillos. Cerré los ojos y respiré profundo el aroma a tierra mojada y jazmín. Durante años pensé que mi legado era la empresa, el dinero, el apellido. Qué equivocada estaba. Mi legado no es lo que construí con cemento. Mi legado es haberme roto en 1000 pedazos para luego tener el valor de armarme de nuevo, pieza por pieza. Pero esta vez, sin piezas sobrantes. Basilio está aprendiendo su lección. Simorena y Elcira están pagando sus deudas. Y yo estoy aquí, viendo cómo florecen mis rosales, con las manos sucias y el corazón limpio. Esto no es un final feliz de cuento de hadas. Es algo mejor. Es un final real. Es la vida que sigue, pero ahora sigue bajo mis propias reglas. Estoy sentada en mi jardín, bajo la sombra de un viejo árbol de aguacate. Tengo un cuaderno en las piernas y una pluma en la mano. A mi alrededor solo hay paz. El viento mueve suavemente las hojas y el sol de la tarde calienta mis huesos, esos mismos huesos que golpearon el suelo frío en aquella Nochebuena fatídica. Parece que fue en otra vida, pero solo ha pasado un año. Les he contado mi historia no para que me tengan lástima, ni para que aplaudan mi venganza. Se las he contado porque necesito que entiendan algo que a mí me costó 63 años y muchas lágrimas aprender. A todas las madres y padres que me están escuchando, quiero decirles algo mirándolos a los ojos del alma. Amamos a nuestros hijos. Daríamos la vida por ellos. Pero hay una línea muy fina entre amar y malcriar.
Yo crucé esa línea. Yo convertí a mi hijo en un inútil al darle todo sin pedirle nada a cambio. No cometan mi error, no se conviertan en leña seca para calentar a sus hijos. Durante años, yo me quemé a mí misma, sacrifiqué mis sueños, mi descanso y mi dinero para que Basilio no pasara frío. Y al final, cuando yo ya era pura ceniza, él intentó barrerme, porque ensuciaba su piso perfecto. Madres, guarden su fuego, mantengan viva su propia llama, tengan sus propios amigos, su propio dinero, sus propios sueños, porque si algún día sus hijos deciden irse, o peor aún, si deciden echarlas, ustedes no se quedarán a oscuras, ustedes seguirán brillando con luz propia. Y a los hijos, a ti, que quizás eres joven y estás escuchando esto, la verdadera honra a los padres no es obedecernos ciegamente. No queremos esclavos, queremos hombres y mujeres de bien. Honrar a tu madre es vivir de tal manera que ella pueda levantar la cara con orgullo cuando digan tu nombre. Y por favor, nunca, jamás, permitas que tu pareja te convierta en un traidor a tu propia sangre. El amor de pareja es hermoso, sí, pero quien te ama de verdad no te pedirá que pises a quien te dio la vida. Si alguien te pone en la disyuntiva de elegir entre tu madre y tu esposa, esa persona no te ama. Esa persona te quiere poseer. También aprendí una lección sobre la codicia, que espero que Elcira y Simorena estén aprendiendo donde quiera que estén. La silla que no es tuya pica. Ellas quisieron sentarse en mi cabecera, quisieron comer con mis cubiertos y gastar mi dinero. Pero olvidaron que la silla del jefe no es cómoda, está llena de espinas, de responsabilidades y de trabajo duro. Si te sientas ahí sin habértelo ganado, la silla te va a expulsar. La vida tiene un mecanismo maravilloso de equilibrio. Cautiva a los que trabajan y escupe a los que roban. De eso no tengan duda. Ayer por la tarde, Petra llegó del pueblo con la correspondencia. Entre las facturas de la luz y los catálogos de semillas, había un sobre pequeño, un sobre barato, de papel corriente, sin remitente. Mis manos, que ya no tiemblan por miedo sino por la emoción de estar viva, lo abrieron despacio. Adentro no había una carta larga, no había súplicas de dinero, no había excusas, había un billete de 50 pesos, viejo, arrugado, de esos que han pasado por muchas manos trabajadoras, y junto al billete, una nota escrita con la letra de mi hijo, esa letra que yo le enseñé a trazar hace tantos años. La nota decía: «Mamá, este es mi primer sueldo como cargador. Me duelen las manos y la espalda me está matando. Pero es dinero limpio. Te compré esto. Perdóname por haber tardado 40 años en ser un hombre». Dentro del sobre venía también un pequeño pañuelo de algodón, blanco, sencillo, con una flor bordada en la esquina. No era de seda, no era de marca. Probablemente lo compró en un puesto ambulante afuera de la bodega. Pero cuando me llevé ese pañuelo a la cara, olía a limpio, olía a esfuerzo, olía a dignidad. Para mí, ese trapo de algodón vale más que todas las joyas que Elcira intentó robarse. Vale más que la mansión que vendí. No corrí al teléfono a llamarlo. No le mandé un cheque de vuelta. Doblé la nota con cuidado. Guardé el billete y el pañuelo en mi cajón, junto a las fotos de mi esposo. Sonreí, una sonrisa tranquila, sin amargura. Basilio está empezando su camino. Yo estoy disfrutando el mío. Quizás, algún día, nuestros caminos se vuelvan a cruzar en esa mesa que prometí. Quizás algún día, él toque el timbre y yo le abra la puerta para compartir un café. Pero no hoy. Hoy tengo que regar mis rosales. Hoy tengo que enseñar a mis alumnas. Hoy tengo que vivir. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa si te empujaron, si te caíste o si te rompieron. Mientras tengas vida, tienes la fuerza para levantarte, sacudirte el polvo y construir tu propio paraíso, aunque sea en una casita de adobe lejos de todo. Soy Altagracia Montúfar, fui una víctima, fui una vengadora, pero hoy simplemente soy una mujer libre. Y eso, mis queridos amigos, es el mayor triunfo de todos. Gracias por escucharme.